Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, aquí os traigo otro nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre VRR. Ahora que las dos consolas Series X y Play 5 lo soportan, vamos a explicar qué significa estas siglas tan esotéricas y tan extrañas. Y vamos a contar todas las posibilidades, pros, contras y etcétera. Ahora, después de la intro. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. VRR, ¿qué significa estas tres letritas tan mágicas que ahí os pongo en la pantalla? Bueno, pues son las siglas de Variable Refresh Rate, tasa de refresco variable. Eso es lo que significa VRR. Los que juguéis con PC, utilicéis monitores y etcétera, etcétera, seguro que os suena G-Sync y FreeSync. Estos, digamos, son los sistemas que hay de VRR en ordenadores. Pero en consolas funciona de forma diferente. Aquí tenemos el estándar HDMI 2.1 que introduce este concepto VRR, que digamos que es lo mismo, exactamente lo mismo. Para entendernos, VRR lo que permite, vosotros sabéis que los videojuegos se pueden programar para que vayan a 30 fotogramas por segundo o a 60 fotogramas por segundo, hasta 120 fotogramas por segundo, etcétera, etcétera. Esto sería lo ideal, ¿no? Pero el problema es que no siempre sucede así. Hay juegos que se atascan en momentos determinados y a lo mejor te hacen un bajón de frames, que hace un típico parpadeo, que parece que la pantalla se atasca ahí durante unos milisegundos y genera, digamos, ese atasco de fotogramas. Lo que permite VRR es, digamos, normalizar esto de tal manera que se sincroniza con el refresco nativo de la pantalla, y lo que permite, digamos, es que una mayor fluidez de ese movimiento, ¿no? ¿Qué sucede? Que también al activar VRR, digamos, se entra en el desbloqueo de los fotogramas, sobre todo en los juegos que lo permiten. Digamos que ya no estás obligado a 60 fotogramas por segundo, sino a todo lo que le dé la consola. Si puede hasta 100, pues llegará hasta 100. Si es 80, 80. Hay juegos que incluso 120 fotogramas. Pero claro, llegar a 120 fotogramas significa prescindir de calidad gráfica, porque al final es que no hay otra. O sea, es decir, tú no puedes coger y pedirle a una consola o un ordenador, aunque sea muy potente, que te vaya a 120 fotogramas por segundo, a 4K, con toda la calidad gráfica. Sencillamente es inviable. Entonces, al final tienes que elegir, pues, dentro de los males menores, pues, este tipo de concesiones, ¿no? Otra de las cosas que arregla VRR, o FreeSync o G-Sync, es el efecto de pantalla partida, ¿no? Cuando haces un paneo rápido, un movimiento rápido y ves que una de las partes de la pantalla, arriba o abajo, no está sincronizada, digamos que hay una sincronización vertical que se llama VSync, que esto también es capaz de arreglarlo, ¿vale? Esto es por la parte positiva. Por la parte negativa, el problema que tiene VRR es que internamente, para sincronizar los fotogramas por segundo con la pantalla, es decir, momentáneamente el juego va a 60 fotogramas y pasa a 45, porque se atasca en un momento dado. Las pantallas están programadas digamos, por segmentos de fotogramas por segundo. Es decir, no es verdaderamente una adaptación de fotogramas por segundo en tiempo real. Sí lo es en el sentido de que así lo percibimos, pero internamente existen una serie de tablas y estos bloques, digamos, que van pasando de uno a otro. Es como si pasásemos de un refresco a 60 hercios a otro a 120 hercios, pero sin pantallazo negro de por medio, para entendernos. Es decir, el paso es dinámico. Este paso dinámico hace que haya variaciones importantes en la imagen. Nosotros no lo percibimos, o sí,
Es decir, se percibe en el tema de que habitualmente se pueden encontrar como pequeños parpadeos en las zonas grises más oscuras de la imagen que antes no existían. O bien pantallazos negros directamente o flashes, porque el sistema es incapaz de sincronizar correctamente. Esto sucede, pues, dependiendo de las pantallas y de las tecnologías que lleven. Es que no hay una fórmula mágica. Digamos que es el talón de Aquiles de VRR, ¿no? Al final hay que elegir entre, pues eso, uno de los dos. La ventaja de tener esa suavidad aparente y desbloquear los fotogramas y quitarse el tearing. Y por otro lado, saber que no todos los juegos, no todas las pantallas, pero de vez en cuando sí nos encontraremos en momentos puntuales que la pantalla como que parpadea en determinados colores, sobre todo grises oscuros, y que se notan más o menos. Ahí ya cada uno tiene que decidir un poco en función de sus necesidades, si cree que le compensa o no le compensa. Al final es una ventaja. El tema de quitarse este tipo de problemas gráficos, pues oye, bienvenido sea. Entonces os voy a enseñar las opciones, que en realidad son muy sencillas, tanto en la Play 5 como en la Xbox. Bueno, pues nada, ya estamos aquí con la Play 5, la tenemos aquí lista. Para acceder a esta opción en la Play 5, pues nada, nos tenemos que ir aquí a ajustes, y dentro de ajustes, en pantalla y vídeo, y aquí tenemos la opción que os tiene que salir, ¿vale? Por defecto está automático. La otra opción es desactivado. Si lo desactivo, veis que se genera aquí un pantallazo negro porque cambia el modo gráfico, y si se lo activo, vuelve a hacer lo mismo. Pantallazo negro y se vuelve a activar, ¿vale? Entonces, la explicación que da la Play aquí es que se permite la frecuencia de actualización se ajuste en tiempo real mientras usas una televisión y juegos compatibles, ¿vale? Lo que no dice es que VRR, digamos que aplica este tipo de ajuste en un rango determinado de fotogramas por segundo, de 48 a 120. Más bajo de 48 no actúa. Está, digamos, diseñado para ese rango de fotogramas. Luego está esta opción que sirve, digamos, que para forzar, parchear al vuelo juegos que no sean compatibles, para que, digamos, bueno, si tienes suerte funcionarán bien, y si no, pues pone ahí claramente: desactívala si observas un comportamiento inesperado mientras juegas. Pantallazos negros así a trochimocho y pantallazos blancos y etcétera. Otra opción que recomiendo activar, si podéis, es la salida de 120 Hz. 120 Hz, digamos, ya va al máximo de fotogramas en los juegos que sean compatibles. Entonces, esto grabarlo en vídeo es complicado. Es decir, este tipo de ajustes requiere que se vea en vivo y se hagan pruebas para comprobar que el sistema funciona tal como queremos. Entonces, yo, por ejemplo, estos días he estado jugando al Ghostwire, y aquí, de hecho, está activado en opciones. Si nos vamos a gráficos, hay un modo específico que pone modo de rendimiento HFR VSync. Este modo, digamos, es el de que te prioriza al máximo los fotogramas por segundo, quedan totalmente desbloqueados, y realmente yo, como no tengo, esta es la C9, no puedo sacar la información de FreeSync para que te diga los fotogramas por segundo en tiempo real. Pero digamos que, pues eso, como mínimo van a 60 y como máximo a lo mejor se van a 100, ¿no? Entonces, si yo cargo una de las partidas por aquí de las que tengo por aquí, bueno, vale, es que como el juego ya lo terminé, claro, como veis, aquí la imagen como que va
súper suave en este modo, ¿no? ¿Vale? Hay una cosa que sí noté yo en este juego, porque este juego, digamos, es bastante lagueado y en los... moviéndose por aquí por el mapa, voy a hacer... ¿Veis? Esto ahora mismo está el VRR y el VSync este, o sea, el modo, digamos, HFR con el VSync en este juego. Entonces, si yo hago ahora mismo, cojo, voy aquí y desactivo el VRR, vamos a ver, desactivado. Este juego en teoría no soporta VRR, pero yo sí he notado, porque este juego está bastante mal optimizado, por así decirlo, y mete unas rascadas bastante importantes. Entonces, aquí, por ejemplo, sí se puede notar, yo por lo menos sí lo noto, ¿vale? Vosotros a lo mejor puede que no lo notéis, pero al girar de izquierda a derecha y sobre todo aquí en el mapa, es como que se ven unos tironcillos que resultan un poco desagradables, ¿vale? Pues digamos que el VRR lo que hace es eso, normalizar esos pequeños tirones, de tal manera que cuando lo activas, lo que hace, digamos, es de normalizarlos, ¿vale? Pero es lo que os digo, o sea, yo aquí, por mucho que os enseñe la diferencia entre uno y otro, pensar que esto está grabado con el móvil y lo tengo a 60 fotogramas por segundo, ¿veis? Aquí se ve claramente que es mucho más suave y a la hora de moverse por el mapa no da esos tironcillos. Eso es lo primero que digamos que uno puede notar. ¿Problema? Pues que os podéis encontrar como pequeños parpadeos en zonas oscuras. A mí con este juego solo me ha pasado cuando hay fundidos a negro. A lo mejor se puede ver algún parpadeo en algún momento dado, etcétera, pero vamos, no. Aquí no he apreciado nada, pero sí es cierto que hay juegos que lo exhiben más. Bueno, pues en esos casos lo desactiváis temporalmente y lo volvéis a activar. Al final es un parámetro una opción que es activable un poco a voluntad, en función de cómo queráis jugar, ¿vale? Esto en cuanto a la PS5. En cuanto a la Xbox, pasamos a la Xbox con un toque mágico. Y aquí, pues tanto de lo mismo. Nos vamos aquí a configuración. Esto estaba en televisión, opciones de pantalla, en modos de vídeo. Y aquí tenemos permitir la frecuencia de actualización variable, que yo la tengo desactivada porque ya os digo que yo juego sobre todo más con la consola y a veces me encuentro con esos pequeños problemas. Esto es lo mismo, al darle pantallazo negro y aquí vuelve a la configuración donde teníamos. El resto, menos esta opción de aquí, están todas activadas. Entonces, esto es que es una opción tan sencilla como activar eso y comprobarlo en los juegos. En este caso yo estoy a 60 Hz porque como este televisor en Dolby Vision, la C9, no te permite 120 Hz, pues digamos que priorizo. Al final es eso, es priorizar. O sea, yo prefiero Dolby Vision a 60 Hz antes que HDR a 120 Hz. Es una cuestión personal mía, ¿vale? O sea, es decir, mi pasar de 60 a 120 Hz no me... O sea, a nivel de fotogramas por segundo, mi vista ya con 50 años, ¿qué queréis que os diga? Ya bastante que sigo ahí dándole caña a los juegos y etcétera. Aquí no tengo ningún juego en específico para probar. En el caso de la Play sí tenía ahí ese preparado, pero aquí básicamente no tengo nada. O sea, la explicación que os den para la PS5 os vale para la Xbox. Entonces no hay mucho más que decir. Y básicamente eso sería, si es como funciona el VRR. Ya os digo que es una opción tan sumamente sencilla que es activarla. Y si vuestro televisor es compatible, pues bienvenidos.
Y nada, por mi parte eso es todo por hoy. Un vídeo yo creo que bastante cortito, sencillo, vamos al grano, explicando un poco lo más importante y lo más importante para todos es jugar y disfrutar. Recordar, ni guerra de consolas ni nada. Play, Xbox, lo importante es jugar y divertirse sanamente. Hasta luego.